Si alguna vez jugaste PUBG Mobile o PUBG en la PC, seguro te pasó esto. No, ¿y esto? O esto. Diablo, qué difícil me la pusiste. O esto. ¿Y esto también? No. Tiene la cabeza de gordo, no te da. Tranqui que no sos el único. Yo también estuve cabeceando por los bosques de Erangel, pero después de 1000 horas las cosas son diferentes. El Gordo Villagrero. Hoy te voy a mostrar cómo pasé de ser un sprint en Deportivo Riestra No, es insólito. No, esto es vergonzoso. Esto es una vergüenza. Esto salpica al fútbol argentino. a ser el Tijelton de Puerto Madero. La confusión total, todos comenzamos igual. Obviamente saltando el tutorial porque somos bien machitos. Ah, ¿sos machito? Sí. Y tirándote del avión sin saber que hay latas de Pepsi que te curan la vida, que la M16 acá no es automática. Y que una sartén te protege de un C4. Y que a su vez hace 100% de daño si la tiras a lo chancla voladora de mamá. También, seguro te dijiste a vos mismo, voy a ir bien looteado para ganarla, y cuando salís de una casa pasa esto. Yo tardé 3 meses para saber qué es una R, un SMG y todavía sigo teniendo problemas para identificar cuál es un DMR y un SR. Al menos vivo en Puerto Madero, yo qué sé. Ni hablar de manejar vehículos en primera persona. ¿Quién programó esa verga? Controlarlo lo controlé bastante como el orto. Hasta ahora lo controlé bastante mal a los neumáticos. Aprender a no regalarse, acá ya empezás a darte cuenta de que no hace falta llevar 500 balas del 5 para el M4. Aprendés a disparar en ráfagas cortas y a apuntar con el arma que tiene menos recoil. Pero eso sí, organizar el loot sigue siendo una poronga. Empieza tu etapa táctica y te decís a vos mismo, voy a quedarme quieto acá y campearla a morir. Y ni hablar de las zonas. Antes te movías como Bambi recién nacido, pero ahora aprendes a usar el entorno. Usás una piedra. Te cubrís con un árbol. Te resguardás en la paja. Sobre todo en la paja porque le das más duro que abuelo a la maquinita, ¿no? En fin, todo sirve para que no te amasijen. Te estoy diciendo que no remates y rematás. No lo puedo amasijar en el patio porque después dicen que se cayó de la medianera. 500 horas después, ya no sos el mismo. Si te pasó como a mí, el juego te hizo calentar bastante y puteaste a más de un random. No te entiendo nada. No, la tu madre. Vamos, bastante. No, huevo, pará. ¡No, huevo! Y si te pasó como a la gente del chat de Twitch, seguro estuviste 72 horas privado de tu libertad por querer chorearte una cámara de las bicis esas del gobierno. Eso sí que son retrovicianos XD. Ahora caes en pochinki como si fueras el más picante. No agarras cualquier cosa, sabes que lo primero es casco y chaleco. Y una escopeta como los coreanos profesionales que juegan en los torneos. No, esos coreanos no. Los que juegan al PUBG que están mamadísimos. Tu puntería mejora. Aprendiste a compensar el recoil. A tirar granadas que no peguen en el borde de la ventana y te implosione. Disculpa, jefe. Y hasta sabes calcular la caída de las balas a larga distancia. Básicamente, dejas de vivir en el conurbano bonaerense para vivir en Cava, aunque todavía te falta. Y acá descubrís el gran facto. El camper rata inmunda siempre gana, es ley guachita. Toca, es ley guachita. Llegaste a las 1000 horas. Ahora no jugás, estrategizás. Antes de moverte ya sabes dónde están los enemigos porque los escuchás mejor. Lootear te lleva 3 segundos, porque ya arrastras en vez de cliquear cada ítem. Y si alguien te dispara, vos sabés cómo hacerle más daño.
Acá entendés lo que es el PUBG de verdad. Es más que disparos, es paciencia, táctica y sobre todo, sobrevivir sin regalarse. Todos muertos. Pero ojo, no importa cuánto sepas, siempre hay un manco que justo te pegó más y te manda al cielo de los capibaras. ¿Cómo me decimos bólico? La hermana, boludito. Aguanta, drogué. A drogué, boludo. A drogarte vas ahí a drogué. Porque al final del día, PUBG siempre se las ingenia para recordarte que sos un gil y volvés a donde empezaste. A tener que hacer el tutorial porque un mamerto prendió la radio del Dacia y no sabes con qué tecla apagarlo. Así que, ¿dónde estás vos en este viaje? ¿20 horas? ¿1000 horas? Estés donde estés, te aseguro que el PUBG es como la vida, si no aprendes a los tiros, no aprendes más. Déjame en los comentarios cuántas horas llevas y si bardié en algo. Si te gustó dale a la campanita como lo hace tu ex por las noches. Nos vemos en el próximo video, porque el que no ve el próximo video es gay.